Bienvenidos a Radio Empresas. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a la licenciada en Turismo María Fernanda Álvarez, una destacada profesional con casi 30 años de experiencia en el mundo del turismo. Su trayectoria incluye roles clave en la dirección del turismo de la Municipalidad de Santa Fe, donde ha demostrado su pasión por la planificación turística estratégica. María Fernanda es una experta en la elaboración y coordinación de planes estratégicos de turismo. Además de su labor en Santa Fe, María Fernanda es parte de la Red Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes y ha contribuido al desarrollo de la norma para certificar destinos turísticos inteligentes en Argentina. También es autora del SICAT-SF, Sistema de Inteligencia y Calidad Turística de Santa Fe, y ha escrito el libro Cómo hacer un plan estratégico de turismo sin morir en el intento, declarado de interés turístico. Hoy, en esta entrevista, exploraremos su perspectiva única sobre la planificación turística estratégica y cómo los municipios y comunas pueden abordar este desafiante camino. María Fernanda nos compartirá insights valiosos y su enfoque práctico para implementar estrategias exitosas en el mundo del turismo. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a la licenciada María Fernanda Álvarez y adentrémonos en esta conversación enriquecedora sobre el turismo y la planificación estratégica. María Fernanda Álvarez, muy buenos días, tardes y noches para toda nuestra audiencia en el mundo de Radio Empresas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Bueno, y muchas gracias desde ya por esta invitación tan importante realmente. No, muchas gracias a vos por estar presente aquí en Radio Empresas. Mi nombre es Lorena Rizzo, soy directora general de Radio Empresas para el grupo Business News y hoy tenemos esta entrevista que estoy muy emocionada de empezar. Comenzamos, María Fernanda, con la primera pregunta para nuestros oyentes. Queremos saber quién es, que nos cuentes quién es María Fernanda Álvarez y qué te inspiró a dedicarte en esta apasionante industria. Bueno, es una pregunta súper amplia, ¿no? Pero bueno, la verdad es que justamente, y como pongo un poco en la introducción de mi libro, hace 30 años que trabajo en la actividad turística, especialmente ligado al ámbito estatal. Y justamente, bueno, me llevó a esta amada profesión y hermosa profesión cuando terminé un poco el colegio secundario, ¿no? Y bueno, y ahí como que, viste, a veces uno está como desorientado cuando sale del colegio. Y sí, lo que tenía muy claro era que me gustaban mucho las ciencias sociales. Así que, bueno, en Santa Fe se abría justo una carrera nueva, que era la carrera de técnico en turismo, y bueno, decidí inscribirme ahí, ¿no? Así que de ahí comenzó ese apasionante camino, que en segundo año descubrí que justamente me apasionaba muchísimo todo lo ligado a la planificación turística territorial, a lo que tenía que ver con armado de circuitos, con la interrelación de lo que eran los turistas y los ciudadanos, y ahí comprendí que los caminos eran muchos, pero que uno de los principales puntos que me iba a llegar a poder desarrollarme en ese aspecto era el ámbito estatal. Así que bueno, desde que me recibí, siempre trabajé en organismos estatales, primero en la Secretaría de Turismo de la provincia, también estuve en la Bolsa de Comercio como entidad intermedia al frente del área turismo, y luego, bueno, comencé mi apasionante camino en la Municipalidad de Santa Fe desde muy jovencita, arrancando mi primer plan estratégico de turismo para coordinarlo y planificarlo, por supuesto, allá en el año 1997, que fue el primero, y bueno, ya de ahí no paré con esta actividad tan hermosa que tiene que ver netamente poder desarrollar la actividad turística en lo local, ¿no? En el territorio, en mi ciudad que tanto amo. Exacto. Bueno, y como nos estás contando de la elaboración de los diversos planes estratégicos de turismo en Santa Fe, que nos estabas diciendo recién, ¿cómo nos puedes compartir cómo fue la evolución de la planificación turística en el transcurso de tu carrera, desde el principio hasta ahora? ¿Cómo fue evolucionando? Bueno, la verdad que la evolución de la planificación ha sido como abismal, ¿no? Porque en un primer momento la planificación siempre surgía del sector estatal. Es como que el resto de los actores y sectores estratégicos que intervienen en esta cadena de valor, en este ecosistema turístico, siempre estaban esperando la propuesta del Estado.
¿Cómo el Estado planificaría la actividad? ¿Qué haría con la actividad turística? ¿Cuáles eran las propuestas? Entonces, había poca intervención e involucramiento de los actores, ¿no? Que están justamente en esta cadena de valor. Y con el pasar de los años, a mí me gustó siempre la planificación turística estratégica y siempre entendí que el turismo, para poder desarrollarlo en una actividad, funciona con 4 patas, que es la parte académica, la parte privada, la parte estatal y la parte de la comunidad. Siempre lo entendí así, pero hace muchos años atrás el Estado y los actores no lo comprendían de esa manera. Así que realmente, bueno, creo que se evolucionó mucho porque yo empecé primero con un protagonismo muy fuerte desde el sector estatal, tomando decisiones, proponiendo las cosas que el Estado en ese momento necesitaba y quería hacer, y luego con los años, en el segundo plan estratégico que lo arrancamos en el 2012 y que ya tuvo 2 actualizaciones y que actualmente también seguimos con el otro plan estratégico, siempre teniendo el honor de poder coordinarlo, ¿no? Y planificarlo, sí se evolucionó con respecto al involucramiento de la comunidad, ¿no? Con respecto al involucramiento del sector privado y académico con voz y voto vinculante totalmente en las decisiones y en los foros de participación cuando la gente opina sobre determinado tema o determinadas prioridades con respecto a la actividad turística en el territorio. Así que creo que ha evolucionado mucho la planificación en ese aspecto, sobre todo en lo que tiene que ver con el protagonismo del Estado, que ya no es el protagonista principal, sino que ha repartido un poco la responsabilidad también, ¿no?, de llevar adelante esta actividad en los territorios. Qué interesante, pues fue un gran cambio entonces. Y Sí. ahora nos comentabas sobre tu libro, de cómo hacer un plan estratégico de turismo sin morir en el intento. El título es hermoso, que fue Sí. declarado de interés turístico además. Y nos interesaría que nos cuentes cuál es el propósito de este maravilloso libro y por qué es importante planificar la actividad turística de manera estratégica. Mira, la pregunta me encanta, porque vos sabés que me emociona hablar del propósito de mi libro, pues yo amo tanto mi actividad y amo tanto mi ciudad y vi cómo ha progresado tanto, que el propósito es ayudar. Ayudar a municipios y comunas que todavía no han encarado el proceso de planificación turística estratégica, que es un proceso de mejora continua. Yo siempre digo que la planificación es una herramienta, pero también es un proceso, y eso es lo maravilloso. Vos sabés que mientras nosotros hacíamos acá en Santa Fe el plan estratégico de turismo, muchos municipios y comunas de la provincia me llamaban y me preguntaban, ¿no? Che, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se encara? ¿Cómo se empieza? Y la verdad que, bueno, yo por mi rol como directora general de turismo a veces tenía los tiempos como muy acotados, ¿no? Claro. Y de repente, durante la pandemia, que siempre digo que tantas tristezas nos trajo a todos, pero también tantas enseñanzas. Bueno, estaba en mi casa y yo veía pasar, ¿no?, como una ola de tsunami de nuevas tecnologías, de turismo inmersivo, del metaverso. Y yo decía, Dios, tenemos que parar y pensarnos. Los territorios tienen que pensarse a dónde quieren ir turísticamente. Tenemos que ver la fotografía de cómo quedó nuestro escenario, de cuál es la visión que hoy tenemos como comunidad, de qué nos quedó con todo este escenario nuevo, cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas, qué fue lo que nos quedó como destino. Y entonces, en esa desesperación que yo tenía, se me vino a la mente todas esas preguntas que me hacían a lo largo de los años y dije, ¿cómo hago para llegar a tanta gente? Y de repente ahí fue que me ocurrió y dije, tengo que escribir un libro, pero un libro con un vocabulario tan amigable que lo pueda leer y lo pueda comprender cualquier persona, desde un pueblito chiquito en La Quiaca hasta una gran ciudad, ¿no? Que realmente lo puedan comprender, porque mi desesperación era ayudar a que puedan planificar, porque la planificación es una herramienta y un proceso maravilloso que te digo, que cuando arrancan ese proceso después ya no hay vuelta atrás, porque la comunidad se adueña de los proyectos, se adueña de ese proceso de planificación y es la propia comunidad la que le reclama luego a los funcionarios que arrancan cuál era el norte que ellos escribieron. Entonces, no hay gestión que pueda hacer borrón y cuenta nueva cuando la planificación la toma como propia la comunidad local. Y eso es maravilloso, es hermoso. Qué interesante, Fernanda, y aparte lo contás con una pasión que se transmite, traspasa pantallas esto, es hermoso.
Sí, es De que es hecho, muy, muy apasionante. sí, sí. De hecho, en el libro habla sobre la importancia de trabajar en equipo con diferentes actores y sectores estratégicos en la planificación turística. Y si nos podés compartir algún ejemplo de cómo se logra cohesionar a estos grupos para alcanzar objetivos en común. Sí, mira, es totalmente hermoso y maravilloso eso. Nosotros acá en Santa Fe, por ejemplo, tenemos un ente que es un ente mixto, que es el Safetur, donde están sentadas todas las entidades intermedias que tienen vinculación directa, por ejemplo, con la parte empresarial, directamente vinculada a la actividad, pero también hemos logrado sentar a la pata gremial, ¿no? Que siempre decimos que también es tan importante, que representa a todos los trabajadores del sector. Vos sabés que el turismo, bueno, es un generador nato de puestos de trabajo, de ingresos de divisas. Hay localidades que mantienen su economía local y social en base al turismo. Y justamente una de las cosas más importantes que se ve con todos estos actores y con todas estas cuestiones sectoriales, ¿no? Vos fíjate lo que te voy a decir, la parte hotelera, gastronómica, de buró de eventos, de transporte, de agencias de turismo, la parte académica, la parte sobre todo del Estado también, donde tienen que estar sentados actores como los actores que intervienen en comunicación, en planeamiento, en cultura, en educación, en accesibilidad, y todos sentados en una mesa, en foros participativos, nos escuchamos, hacemos catarsis, porque acá los foros participativos son bastante masivos, ¿no? Tenemos 40 y pico de personas a veces trabajando, porque también intervienen estudiantes, docentes, y por supuesto la gente de la comunidad, aquellos empresarios o aquellos profesionales independientes que también tienen su emprendimiento turístico y que tienen que opinar. Y vos sabés que se generan sinergias muy importantes porque traspasa y sobrevuela el bien común a los intereses sectoriales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si de repente el sector de la Asociación Hotelera Gastronómica propone como idea prioritaria algo que tiene que ver con su sector, pero que el resto de las personas propone que la idea prioritaria sea otra, vos sabés que los sectores entienden esa visión colectiva del bien común y se llegan a esos acuerdos prioritarios. Entonces, de repente hoy, por ejemplo, el eje estratégico número 1 en Santa Fe es el turismo de reuniones y eventos turísticos, ¿no? Y el segundo puede ser educación y cultura, que es como tenemos, y naturaleza, pese a que tenemos muchos sectores que han hecho fuerza por el eje naturaleza, sin embargo, todos trabajamos para la prioridad puesta por esa visión colectiva, el bien común. Y se generan ese tipo de sinergias y alianzas, y además hay actores que se conocen, que viven en el propio territorio, que siempre han trabajado en turismo, y aunque vos no lo creas, si no se sientan en una mesa de convocatoria para hablar de estos temas, no se conocen. Y ahí donde se conocen se generan muchos hasta negocios entre ellos, que es fascinante, ¿no? Y que realmente creo que justamente así es como funciona este engranaje de este ecosistema turístico, que te digo que es maravilloso ver cómo de repente una parte académica puede generar un negocio con el sector privado y viceversa. Y bueno, y realmente creo que ahí el Estado es como que somos los que actuamos, ¿no? Como coordinador de toda esta colaboración y esta sinergia, y que ayudamos, por supuesto, también, ¿no? Porque todo lo que, las decisiones que se toman también son vinculantes como políticas públicas, ¿no? Turísticas que luego salen en una comunidad y como parte del ordenamiento de la actividad en los destinos. Muy interesante, Fernanda. De verdad que es así. Considero absolutamente el trabajo en equipo, ¿no? Para lograr el objetivo común, es importantísimo. Totalmente. Y Sí. como parte de la Red Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes, de la que sos parte, estás involucrada también en el desarrollo de las normativas para certificar destinos turísticos inteligentes en Argentina, ¿no? ¿Cómo ves el papel de la tecnología en la evolución del turismo? ¿Y cuál crees que es la clave para el desarrollo sostenible e inteligente también? Bueno, mira, sí, fue un trabajo muy interesante que hicimos con parte de la gente de la red también, el grupo, por supuesto, y la gente de IRAN, ¿no? El Instituto Normalizador acá en Argentina por excelencia. Sacamos la norma 42101, que habla justamente de esto, de poder certificar destinos turísticos inteligentes en Argentina. Fue un proceso maravilloso, enriquecedor, hermoso, porque justamente fue un trabajo en equipo desde distintos puntos de vista, distintos ámbitos, sector académico, privado, gestores del turismo, que bajamos muchos conceptos a veces a la realidad, ¿no? Y bueno, la tecnología creo que tiene un papel muy importante, por supuesto, pero que también tenemos la obligación y la responsabilidad de estudiar la tecnología, ¿no? Esto que siempre decimos, las herramientas tecnológicas son de mucha utilidad, pero tenemos que ver a veces
realmente cuál es el objetivo que queremos con esa herramienta tecnológica. Si realmente vamos a implementar una herramienta tecnológica para ayudar a la accesibilidad, si queremos obtener datos con esa herramienta tecnológica o no, si realmente es necesaria la herramienta tecnológica en ciertos lugares donde a veces queremos el Estado de repente quiere poner, te pongo un ejemplo, ¿no? Los códigos QR que hoy están en todos lados, y de repente hoy hay mucha gente que ya está un poco cansada, porque dice, el QR si no se aclara, si no se comunica bien, si no se informa bien, ¿qué contiene ese QR? La gente no escanea. Tenemos que entender que hay móviles que no escanean, y tenemos que entender también que hoy la planificación tiene un doble desafío, porque la planificación antes, hablando de la evolución, antes era 100% territorial y hoy es territorial y virtual la planificación. Y ahí es donde el Estado tenemos que justamente intervenir en esto de la inclusión y de justamente esta accesibilidad para todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy un turista entra a un destino y lo primero que hace es buscar de repente un hotel en su móvil. Los hoteles que van a aparecer y los que ellos van a decir, acá en Santa Fe hay tantos hoteles, son los que referencian en su móvil, pero a lo mejor hay muchos otros hoteles que están en territorio y no significa que no existen, sino que no existen en el teléfono de la persona. Y eso es, en un punto, el trabajo que tenemos que hacer el Estado como ente de inclusión total. Nosotros acá en Santa Fe hemos georreferenciado y digitalizado mucha oferta de servicios turísticos que no pueden o no saben trabajar con las herramientas tecnológicas, pero que no significa que ese hotel 2 estrellas, que no sabe trabajar con una herramienta tecnológica, no esté en el territorio. Entonces, hoy los planificadores, los gestores turísticos tenemos un doble desafío que tiene que ver con esto, planificar en el territorio y planificar en el ámbito virtual, que es muy complicado, pero que tenemos que estudiarlo y tenemos que hablarlo con todos los actores, con el sector privado y con el sector académico. A nosotros acá en Santa Fe, el sector académico nos ha dado una visión muy completa y a veces hasta te diría contraria a lo que pensamos con respecto a las herramientas tecnológicas. Y lo hemos tomado y de hecho lo trabajamos juntos. Nosotros hemos construido acá en el Estado también el SICAT, que es un sistema de inteligencia y calidad turística que no le ha costado un solo peso al Estado, y lo he podido hacer con una planificación de 3 años, y bueno, y hoy gracias a eso podemos tener democratización de los datos turísticos que le sirve al sector. Y para ir a la última parte de tu pregunta, la sostenibilidad de la actividad solo se logra con el involucramiento serio y responsable de todos los actores y sectores, con un involucramiento y un grado de responsabilidad basado en los valores de la comunidad, que son los que van a hacer que ese plan que nosotros proponemos tenga un seguimiento y tenga una implementación de mejora continua permanente. Solamente así puede ser sostenible un plan y un desarrollo evolutivo de nuestro territorio y con responsabilidad en los recursos naturales, culturales y en nuestras cuestiones identitarias, por supuesto, que nos representan como destino diferente al resto de los destinos del mundo. Qué interesante, Fernanda, la verdad es muy, muy interesante. Y ahora ya que hablas de territorios, ¿crees que todos los territorios pueden desarrollar e implementar un plan estratégico de turismo o no? Sí, por supuesto que sí. Por eso lo puse con ese nombre, sin morir en el intento, porque justamente una de las cosas que a veces yo he notado con el paso de los años y leyendo mucha bibliografía académica, incluso luego cuando hice la licenciatura, es que hay mucha bibliografía que habla de los planes estratégicos y su implementación, y es muy a veces difícil implementarlo en territorio a eso, ¿no? Porque a veces tienen cierta complejidad que una vez que uno lo baja a territorio, es a veces muy complicado, y te diría que abandonamos antes de empezar, antes de empezar abandonamos y decimos, uy, no, esto conociendo los valores, a lo mejor de la localidad en la donde vivimos, sabemos que el privado nos va a decir, no, esto es imposible, o no, esto no lo vamos a hacer. Entonces, por eso yo decidí escribir este libro, porque es un libro que tiene 30 años de prueba y error. Entonces, hay muchas cosas que yo implementé y me di cuenta que no funcionaron, y hay otras cosas que sé
que justamente los territorios pueden hacerlo, porque yo estoy del lado estatal y sé todos los problemas que hay, falta de presupuesto, el turismo es el último, siempre decimos orejón del tarro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Falta de presupuesto, se dedican a otra cosa. Entonces, entendiendo las problemáticas reales por las cuales a veces un municipio no quiere o no decide encarar un plan estratégico de turismo, me pareció muy importante poder poner a disposición todo este trabajo, que te digo la verdad, pongo el corazón en este libro, porque es desde el punto cero y de la forma más sencilla. Y entonces, desde ahí, cualquier destino y cualquier territorio puede implementar un plan estratégico de turismo, sobre todo poniendo en valor lo suyo, lo identitario, lo que lo distingue de un destino del otro, que incluye también los valores de la comunidad, los valores de las personas. Viste que hay lugares donde volvemos que decimos, mira, es divina la gente, me encantó, me sentí súper cómoda. Bueno, eso es una fortaleza de los destinos. Incluso este plan estratégico también lo pueden llevar adelante municipios que ya tienen planes estratégicos y que necesitan actualizarlos, porque los planes estratégicos hay que actualizarlos. Nosotros, sobre todo el que planteo también en el libro, incluyen ya determinados ejes estratégicos de lo que son los DTI, los destinos turísticos inteligentes, ¿no? Esto de volver a hablar un poco de temas difíciles que a veces no se hablan en los destinos, como la accesibilidad, como la inclusión, como las economías sociales. Entonces, bueno, creo que cualquier destino puede implementar un plan estratégico de turismo, y te digo que es un proceso que es hermoso, porque hasta te diría que es un proceso que lo puede implementar hasta una organización, ¿no? Porque es plantear una visión colectiva de dónde queremos ir, dónde estamos hoy y cómo hacer, cómo desarrollar las estrategias para poder llegar hasta ahí y no morir en el intento. Siempre lo digo, ¿no? Así que esto es buenísimo. Hay objetivos que obviamente se cumplen, otros no, y bueno, nosotros ahora justo estamos acá con muchos semáforos en verde, hemos cumplido muchos objetivos en Santa Fe, así que estamos muy contentos. Claro, claro que sí, claro que sí. Todos los semáforos en verde, muy bien. Y además de esta gran labor que estás haciendo en Santa Fe, que haces en Santa Fe, sos líder de opinión por Argentina en la columna Cultura y Ocio del diario Business News, de nuestro grupo Business News, y hoy una referente también en Radio Empresas. Y queremos preguntarte desde nuestro medio de comunicación, ¿cómo ves el impacto de los medios de comunicación en la promoción y el desarrollo del turismo? Uy, la verdad que, mira, primero maravilloso y un orgullo. Para mí a mí me emociona enormemente poder ser hoy líder de opinión en este medio tan prestigioso como es el Grupo Business, que realmente yo lo vengo siguiendo por LinkedIn. Es maravilloso y es maravilloso que se abran estas fronteras en los países de habla hispana y los que son, obviamente, los que son, que no son de habla hispana también, pero veo de que el impacto de los medios de comunicación, especialmente en el tema turismo, es maravilloso, es increíble, porque nos permite tener en el imaginario destinos, problemáticas, discusiones, oportunidades que a veces no teníamos, ¿no? Porque no teníamos acceso a ese otro mundo. Y hablando de las herramientas tecnológicas también, ¿no? Hoy podemos ser todos parte y entender que podemos ser todos parte de una agenda global. Hay veces que el ciudadano de a pie a veces no entiende qué tiene que ver de repente la Agenda 2030 o los ODS. Te dicen, ¿qué puedo hacer yo por la Agenda 2030? Y gracias yo creo que a esa impronta que tienen los medios de comunicación en la forma justamente de transmitir y de difundir lo que hoy, por ejemplo, tiene algo que ver con la Agenda 2030 y que todos tenemos un grado de involucramiento importantísimo de cualquier rol que tengamos nosotros, como por ejemplo el cambio climático, el calentamiento global, que el turismo en eso también tiene un rol protagónico, creo que es muy importante, porque los medios de comunicación difunden esas problemáticas, nos ayudan a pensar, nos ayudan a reflexionar, nos ayudan a entender que cada uno de nosotros, desde aunque sea pequeñito lo que podemos proponer desde nuestra comunidad, desde nuestro local, podemos ayudar a lo global. Y yo creo que eso es maravilloso y sobre todo este grupo de Business News, apenas yo lo detecté, me di cuenta de esa gran oportunidad, ¿no? Y ahí fue cuando dije, bueno, me encantaría poder difundir y transmitir la importancia de la planificación, de que podamos planificar especialmente en nuestra Latinoamérica. Con tu experiencia, me gustaría preguntarte cuál es
tu visión para el futuro del turismo en Santa Fe y en Argentina en general. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo veo, realmente creo en mi visión, ¿no? Que comparte esta visión colectiva del resto de los actores. Veo realmente una realidad, no te diría maravillosa y flamante, porque en esa realidad y en esos escenarios que se nos presentan, que a veces son escenarios que no tenemos en cuenta, como pasó con la pandemia, bueno, pueden a veces retrasar esta rueda de una actividad netamente productiva en su aspecto social, económico, cultural, político, como es la actividad turística. Pero nuestro país y nuestra ciudad, mi ciudad de Santa Fe, tiene recursos maravillosos, recursos que el mundo demanda, recursos que hoy la actividad y los turistas, la demanda turística está demandando ya antes de la pandemia. Esto que tiene que ver con lo local, con lo identitario, con lo nuestro, con poner en valor nuestra cultura, lo que somos, lo real, no las falsas fachadas, no esas realidades inventadas que a veces podíamos comprar como turistas cuando íbamos a algún destino. Yo creo que Argentina hoy propone universos y escenarios maravillosos, reales y auténticos, con sus recursos naturales, con sus recursos culturales, con los valores de su gente, de sus tradiciones. Y creo que eso es fundamental y es lo que la demanda turística hoy quiere y va a demandar mucho en un futuro. Así que yo creo que si planificamos, porque es importante planificar la actividad para tratar de evitar los efectos no deseados de lo que es la actividad turística no planificada, que también los tiene, por supuesto. Así que creo que si planificamos y apostamos a la inteligencia turística, que el primer paso es la planificación, con todo lo demás incluye, que tiene que ver con la accesibilidad, con la inclusión, con la tecnología, con la innovación, con el desarrollo de nuevas habilidades y competencias de las personas que vivimos en los territorios, creo que tenemos un escenario maravilloso y que no podemos desaprovechar esta oportunidad que nos está poniendo hoy por hoy la vida y el universo. Qué lindo, qué hermoso, qué lindo es escucharte, Fernanda, porque transmitís una pasión en lo que decís, que es muy lindo escucharte. La verdad que Muchas gracias. no en vano sos una gran líder de opinión para nosotros. Y bueno, desde nosotros, desde Radio Empresas, para el Grupo Business News, agradecerte profundamente esta entrevista. Y nada, las puertas de nuestro grupo están abiertas para cuando lo desees. Siempre es un placer escucharte. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Muchas gracias y ojalá a todos los oyentes les guste, a todos los oyentes también entiendan que todos tenemos nuestro rol protagónico para ayudar a que podamos tener territorios más sostenibles y más sustentables con el tiempo por nosotros y por las generaciones futuras. Así que todos podemos hacer algo, pero arranquemos y empecemos a planificar, que es el primer pasito que tenemos que dar para avanzar hacia eso. Muchísimas gracias, Lorena. No, muchas gracias a vos, hermoso tu mensaje. Y bueno, a todos nuestros oyentes, seguimos con nuestra programación. Acá estamos en Radio Empresas. Soy Lorena Rizzo, directora general de Radio Empresas. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias.